Seguimos en la tertulia, estamos en mesas de análisis político, estamos en martes, es 2 de noviembre del año 2021. Y estamos con Fernanda Boidi, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti y Adolfo Garcé. Un segundo tema para el orden del día. La campaña de cara al referéndum para la eventual derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración ha tomado ritmo en las últimas semanas, con actos y con reuniones en todo el país. El sector nacionalista Todos, fundado por el presidente Luis Lacalle Pou, realizó este fin de semana su Congreso Nacional. Con la participación de varios ministros y subsecretarios, los dirigentes analizaron la estrategia de cara a la consulta popular. En la ocasión, se distribuyó un folleto con los argumentos a favor de la LUC y el publicista Roberto Lafruz presentó una primera serie de spots que llaman a votar no para defender tu libertad. Por su parte, Lacalle Pou recibió el jueves, en la residencia oficial de Suárez y Reyes, a los líderes de los 5 partidos que integran la coalición multicolor, a efectos de coordinar criterios en defensa de la ley. Del otro lado, la campaña por la derogación impulsada por el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales lanzó su movilización bajo el eslogan "La LUC no es Uruguay". No voy a mentir para sacar un voto más. No voy a dejar que lo que es de todos se lo lleven un par de empresarios, como hicieron con el puerto, ni que los empresarios que hacen bien las cosas tengan que competir con los que blanquean o defraudan. No voy a transformar esto en un plebiscito al gobierno. En el caso del Frente Amplio, la campaña se lleva a cabo en simultáneo con la previa a la elección interna, donde se definirá al presidente y otras autoridades de la fuerza política. En sus actos, los 3 candidatos, Fernando Pereira, Gonzalo Sibila e Ivonne Pasada, vienen cuestionando el carácter popular de la ley y están centrando sus críticas en el régimen de alquileres sin garantía, que acorta los tiempos previstos para los desalojos, los cambios al derecho de huelga y las modificaciones a la ley de inclusión financiera. Cuéntenos cómo han estado siguiendo este posicionamiento de unos y de otros. Escucho primero a Chaschetti, que es el que lo viene siguiendo. No. Bueno, dale, Chasque, dale. Chaschetti. Bueno, a ver, arrancó la campaña y con un tono súper estridente, con exageración de argumentos de los dos lados, con algunas fórmulas discursivas que son como atajos y que no van a la profundidad de lo que se está discutiendo. En la medida que los partidos hacen campaña, se ven obligados a simplificar sus ideas para que toda la gente los entienda, ¿no? En realidad, a ver, la coalición de gobierno tiene la tarea de alinear a todos sus votantes. Esa es la principal tarea. Si consigue alinear a todos sus votantes, gana el referéndum. Entonces, me parece a mí como que es una carrera contra el tiempo, porque a mí me parece que los precursores del referéndum ya tienen como un trabajo hecho, ¿no? Porque salieron a buscar las firmas y estuvieron como un año hablando con la gente. En ese sentido llevan ventaja. Entonces me parece que en esta carrera contra el tiempo comienza, a generarse una suerte de, digamos, de... No sé si llamarlo polarización, porque obviamente que es polarización, pero me refiero al tono, ¿no? Se vuelve agresivo y se incurre en simplificaciones que deterioran el debate público. Pero son así los referéndums, ya lo vimos en anteriores. Y bueno, tenemos 4 o 5 meses por delante que van a ser muy complicados, muy duros. Yo espero que baje un poco la espuma, pero... me parece que lo que está en juego es realmente importante. Creo que el gobierno entiende que es relevante lo que está en juego y bueno, me parece que
van a ser meses complicados. Sí, así se perfila, ¿no? Tú decís, se largó la campaña, sí, se largó, pese a que no hay todavía confirmación del referéndum, ni mucho menos de la fecha, ¿no? Estamos pensando, por lo tanto, en que hay por delante 5 meses. Va a ser a fines de marzo, eso ya, eso lo explicó Botinelli hace meses. Sí, por eso. Y lo otro es que, a ver, el ritmo de conteo de firmas muestra con mucha claridad que las firmas están, ¿no? Es una cuestión casi administrativa. Hay un descarte de un 9%, ya se contaron 500.000 válidas, las firmas van a estar y todo el mundo lo sabe, y por eso están haciendo campaña tan intensamente, ¿no? Por eso tratan de no perder el tiempo. Por eso tratan de no perder el tiempo, pero eso implica una campaña larguísima, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Si ya largó la campaña hace unos días, estamos hablando de una campaña que va a extenderse 5, 6 meses, por lo menos, ¿no? A ver, Fernanda. Sí, y es difícil vaticinar para dónde va a ir la campaña, porque arrancó muy arriba y trancando muy fuerte, sobre todo la campaña contra la LUC, ¿no? Este spot o series de spots son duros, ¿no? Y me parece que tanto desde la oposición como del gobierno hay una disputa por el encuadre, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que está en disputa acá? ¿No? Si lo llevamos a términos de comunicación, sería cuál es el framing. Y desde los opositores a la ley de urgente consideración es esta cosa de, bueno, no es Uruguay, ¿no? Que tiene una pretensión hegemónica fuerte, ¿no? A mí me parece incluso hasta desacertado porque es excluyente. No, incluso como spot de campaña me parece desacertado en tanto excluyente, porque si estás a favor de la LUC, no sos Uruguay. Parece que va hacia un núcleo duro que no es el que tienen que convencer. El núcleo duro ya está convencido, en definitiva. Ese no es un mensaje, me parece, para los ciudadanos. Pero dejando eso de lado, la LUC es privatización, la LUC es ir contra los derechos humanos, y después en algunos de los spots se hace una especie de ensalada de que entonces, como va contra el derecho de huelga, eso está vinculado a la represión y eso está vinculado a que te echen de tu casa y que yo... Es confuso, me parece que no es un buen mensaje. En muchos niveles me parece que no es un buen mensaje. Por otra parte, los defensores de la LUC, encabezados por el gobierno, están hablando de libertad, ¿no? Y además, digamos, esta cosa de, bueno, defender tu libertad es el eslogan, es una cosa mucho más individual, con menores pretensiones hegemónicas, si se quiere, y al mismo tiempo el caballito de batalla van a ser, bueno, esta idea que hasta ahora la LUC no generó perjuicios, y la seguridad, ¿no? Que desde el punto de vista empírico es discutible, en el sentido de que, bueno, ¿qué tanto podemos decir que las provisiones vinculadas a seguridad que se incluyen en la LUC sean la causa real de la disminución en los indicadores de delito? Pero lo que se ve es tampoco es contrafáctico, decir, bueno, está la LUC y al mismo tiempo bajar los delitos. Entonces, ese claramente va a ser uno de los caballitos de batalla. Y vamos a ver, a mí me preocupa la polarización, porque es verdad, es sí o no, y entonces efectivamente hay posiciones enfrentadas y hay que defender eso. Pero si ya empieza tan arriba la campaña, bueno, no sé qué va a pasar para los próximos meses. O baja el tono o se mantiene, y si se mantiene se va a volver insoportable. Incluso generando un backlash de que la gente se retire, ¿no? No generas atención, sino hastío. Eso lo hemos visto en campañas, incluso en Uruguay, pero muy claramente documentado en otros países. Cuando es muy intensa la discusión, muy negativas las campañas y muy flagrante la polarización, la gente se retira. Sí, y con una base además complicada, ¿no? 135 artículos, ¿no? Además no hay humanos, ¿no? Digamos, son muy pocos los humanos que van a poder discernir artículo a artículo y tomar una decisión en base a eso. Por eso los atajos, estos de los que hablaba Daniel y que yo señalaba también. Bueno, la disputa está ahí. ¿Quién presenta los atajos más seductores para el electorado? Sí, ¿cómo se hace para mantener el interés? ¿Cómo se hace para no aburrir? ¿Cómo se hace para no saturar, teniendo en cuenta eso, ¿no? Todo lo que falta todavía. Buquet, ibas tú ahora, ¿no? Sí, mirá, dos cosas. Primero, sobre el tema de la intensidad de la campaña y la duración. A mí, la verdad que no me preocupa mucho. Creo que en general, además solemos decir esto en distintos momentos. Acá hay una cuestión de estacionalidad
que creo yo que esto va a funcionar así. Vamos a tener un periodo, estamos en el arranque y en un momento intenso que tal vez dure un rato, pero se nos viene el verano y inevitablemente eso va a caer, porque además la Corte está manipulando el conteo de firmas, no digo negativamente, pero podría apurarlo mucho más. No puede. No, bueno, sí puede. No puede porque te está organizando un montón de elecciones al mismo tiempo. Bueno, no, ok, yo entiendo que digamos, hay razones, hay una justificación. Quiero decir que se está llevando el plazo al máximo para que a su vez el referéndum no caiga en un momento inapropiado ¿no? Y llevarlo a marzo, porque podría caer incluso en enero, ¿no? Pero bueno. Es obvio que eso no es conveniente, incluso creo que para nadie, no me refiero a una manipulación malintencionada, sino razonable, que va a ser esto y que por lo tanto vamos a tener una caída muy fuerte de la campaña y del tema en la agenda durante un buen rato. Vamos a tener carnaval, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse porque haya empezado ahora y por su intensidad, porque esto va a ser ciclos, va a bajar, va a subir, etc. Segundo, la simplificación de las campañas es inevitable, no se puede no simplificar. Todas las campañas simplifican, y esta en particular, porque como ya dijeron, vos no podés dedicarte a discutir todo el tiempo sobre los 135 artículos, porque nadie te lo banca, ¿entendés? Hay 10 intelectuales que le interesa conocer los detalles. El resto de la población, no, explícame la sencilla. Entonces, en este punto, yo creo que el gobierno ha diseñado una estrategia muy clara y posiblemente útil, posiblemente efectiva, centrando el argumento en la libertad, que además es muy consistente con su propia propuesta electoral. Yo quiero recordar que el presidente Lacalle Pou, en su discurso inaugural, se hizo a sí mismo un desafío que para mí es temerario, que él pidió que juzgaran a su gobierno por el avance en la libertad, ¿no? Y entonces ahora es muy consistente decir, bueno, lo que mejora esta ley es la libertad. Y yo quiero aclarar que la libertad a la que se refiere, si repasás incluso todos los ejemplos, es básicamente una libertad económica. Una libertad económica bastante general, del liberalismo económico. No se refiere a la libertad política, ¿de acuerdo? Y es una libertad que se contrapone a la igualdad. Y esto es tan simple como la contraposición en izquierda y derecha, porque la libertad, digamos, de alquilar una casa sin garantía, la libertad de trabajar cuando se decrete una huelga, ¿no? La libertad de transar decenas de miles de dólares fuera del sistema bancario, son libertades que implican las asimetrías de mercado, donde entonces todos somos libres, pero no todos tenemos el mismo poder en esas transacciones. Del otro lado, yo no veo... Sí, pero ojo que también maneja el concepto de la libertad para otras áreas, ¿no? La libertad en educación, la libertad en cuanto a la vida diaria por el lado de la mejora de la seguridad pública. No está solo focalizada la libertad en lo económico. Perdón, la libertad en educación no me queda muy claro en qué aspecto. La libertad en la seguridad, ojo, la seguridad... No, te lo digo porque ahí están las piezas, ¿no? Ya han ido saliendo las piezas con cada uno de esos temas de la campaña general de libertad, etcétera. Yo me refiero a las normas que están incluidas en los 135 artículos y alguna libertad, digamos, vinculada a la seguridad. También es la libertad del propietario, ¿no? En estos días, por ejemplo, se difundió el caso de la legítima defensa en las inmediaciones de la vivienda como un avance. Claro, es la libertad del propietario. Yo digo, el concepto de libertad, porque perdóname, además, esto es consistente con la ideología del gobierno. Entonces, yo lo que quería decir, que es otra cosa, porque para mí esto está bien, porque además yo creo que
que está bien centrado y que es consistente con muchas de las normas de la ley y con la propuesta del gobierno. Y que el opuesto en este caso tiene que ver con la igualdad, no hace justamente que el Frente Amplio o que los promotores del referéndum se ubiquen ideológicamente en esa vereda. Y yo, la verdad, no estoy muy seguro de que la consigna de la campaña a favor del sí, de la derogación, haya encontrado un buen eslogan en la misma medida, digamos, equivalente, diría yo. Tengo serias dudas. No, yo no digo que sea malo porque francamente no tengo ni idea. Lo que sí quiero hacer notar es esta rápida, clara y simple convocatoria que hace el gobierno de defender estos artículos de la LUC sobre un único principio general que efectivamente aparece plasmado en muchos de los artículos, y yo diría que en todos los capítulos, habría que revisar en todo caso con más detalle, que lo hace sumamente plausible, y no veo del otro lado si hablaran de justicia o si hablaran de igualdad, que es lo que se opone en este caso, lo que se podría oponer a esta libertad que promueve el gobierno y que promueve la LUC, tendríamos un contrapunto equivalente, digamos, y yo no lo veo. Bien. Sí, ¿Hay más una pequeña tertulianos en esta puntualización. mesa, Fernanda? ¿Sí? Sí, una cosita nomás. El tema de la libertad, además, engancha con la libertad responsable, que fue la propuesta del gobierno para el manejo de la pandemia, que además fue muy positivamente evaluada por la ciudadanía. Entonces también hay como un guiño a eso, volviendo al tema de los encuadres y de los marcos en los cuales se presentan las campañas. Sí, seguramente se busca esa continuidad, ¿no? Sí, sí. ¿Quién seguía? Mano levantada. Fito. Sí, voy a arrancar por donde empezó Chaschetti, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, él decía, bueno, arrancó la campaña. Creo que sí, ¿no? Hay un punto de inflexión, creo que la semana pasada, vos mismo, Emiliano, cuando presentabas este tema lo decías, ¿no? La reunión del presidente de la calle Pou con los líderes de la coalición, Álvaro Delgado hablando el fin de semana, a su vez Fernando Pereira en Plaza Lafone, también hablando sobre este tema. La campaña arrancó. Y creo que era el propio Álvaro Delgado que decía, bueno, prácticamente no hay un tema más importante para el gobierno, al mismo tiempo que gobernar, defender la luz. Los partidos se juegan mucho, obviamente que se juegan mucho. Ahora, nadie se está jugando la vida acá, ¿no? La vida, nos jugamos solo la vida si tenemos que luchar contra una dictadura, ¿no? En un referéndum nadie se juega la vida. Bueno, sí, algún partido se capitalizará un poco más, alguien retrocederá pensando en el 2024, pero no pasa de ahí. Yo creo que, a ver, como yo estoy analizando esto que está pasando, lo que más me preocupa es qué tipo de democracia vamos a tener dentro de 6 meses, ¿no? En teoría, me remito a David Altman, nuestro gran experto en estos temas, la democracia directa bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, los referéndums, fortalecen las democracias. Ahora, fortalecen las democracias dependiendo del tipo de campaña que se haga, ¿no? Que hagan los partidos. Y sí, tienen que tomar atajos. Que no lleven al precipicio los atajos, ¿no? Tienen que simplificar, que no mientan, ¿no? Si durante 6 meses lo que escuchamos es a unos y otros decir, reprocharse mutuamente que están mintiendo, la mayoría de la población dentro de 6 meses va a decir, no se le puede creer a ninguno. Es decir, acá hay un asunto, como siempre, de bien superior, que es la democracia, la calidad de la democracia, el prestigio de la democracia, y por lo tanto hay una gran responsabilidad en los líderes políticos, una gran responsabilidad en los activistas, una gran responsabilidad en quienes participan en redes sociales, ¿no? Los militantes y activistas que participan en redes sociales, y creo que también los comunicadores tenemos un micrófono adelante o una cámara,
una gran responsabilidad para preservar ese bien de nivel superior. Viste que es una campaña con varias dimensiones, ¿no? Porque está la LUC de por medio, obviamente es el disparador, pero todo indica que es una campaña que sirve para otros fines también, ¿no? Claramente al Frente Amplio, el haber llegado a las firmas y sobre todo a la cantidad de firmas que se presentó, bueno, para el Frente Amplio fue una redinamización, fue volver a vivir, fue salir de la crisis en la que se encontraba luego de la derrota electoral, una tonificación. Pero además hay un efecto en la interna, en la medida que se superpone con las elecciones internas, también la campaña de la LUC sirve para que se posicionen de una forma u otra los candidatos, los tres candidatos y los grupos que los respaldan. Y dentro del oficialismo pasa lo mismo, ¿no? Dentro del oficialismo hay algo de tomemos esta campaña para marcar figuras, para marcar pesos, también, para mostrar cualidades de cara al electorado, ¿no? Lo estamos observando. Pero no sé si iba Chaschetti por ahí o por otro lado. No, bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Tengo un solo matiz con Fito, en el sentido de que yo creo que el gobierno se juega mucho, ¿no? Sí, pero no la vida, no la vida. No, está bien, pero eso es como decir doy la vida por Peñarol, ¿no? Son eslogans, ¿no? O sea, nadie da la vida por un cuadro de fútbol, ni nadie da la vida por... es otra cosa. Lo que digo es que el costo de perder un referéndum en la mitad del periodo es un costo alto. Lo sabemos, lo hemos visto. Entonces yo creo como que... Sí, estoy de acuerdo, Daniel. La intensidad y la preparación de la campaña por parte de la coalición de gobierno nos está mostrando eso, ¿no? Es que ellos son conscientes de que hay mucho en juego, ¿no? Entonces, y además, a ver, ¿qué ocurre? Porque el gobierno está en una situación complicada, porque el gobierno gobierna, y si las cosas salen mal, no hay campaña publicitaria que resuelva eso, ¿no? Es decir, si vos tenés en 4 días 9 homicidios, es muy difícil seguir diciendo que la LUC nos ayuda a estar mejor, ¿no? O estamos más seguros. Si vos, por ejemplo, de todos los meses aumenta el precio del petróleo, que es algo que vos no controlás, bueno, vas a tener que meter mano y en algún momento... ¿Qué va a pasar con las tarifas de enero? O sea que el gobierno está en una situación bastante... Yo estoy completamente de acuerdo. Y para Daniel, la oposición estoy es más completamente fácil. de acuerdo, se juegan mucho, no se juegan la vida. Responsable y tirar consignas disparatadas como el alumno es Uruguay. Podría haber, fíjate, una consigna donde tiene el no, cuando la campaña va a favor del sí, podrá estar muy mal, pero yo lo que digo es que cuidado, porque hay otros hechos. Esto no es como un partido, esto no es en un laboratorio, ¿no? Donde las campañas funcionan de manera sin contaminación, ¿no? Hay un montón de eventos que van a ser relevantes, me parece. Sí, simplemente no a las victorias pírricas. Lo que no podemos admitir, creo nosotros, analistas, los periodistas o la gente, ¿no? En general, es la victoria pírrica, ¿no? La victoria en donde, está bien, ganaste, pero te llevaste, arrasaste con lo más importante que es... Sí, los referéndums. Pensá en el 92 y en el 2003. Las dos referéndums que los gobiernos perdieron fueron muy duros para los gobiernos, ¿no? Bueno, déjame decir en este asunto de qué está en juego, más allá de los artículos de la ley, que yo he visto justamente mucho análisis en términos de electoral y competencia gobierno-oposición. Pero vos sabés que yo creo que el que más se juega algo de largo plazo acá es el PIT-CNT. Porque acá hay algunos artículos que restringen el poder del PIT-CNT, ¿no? El tema de las ocupaciones, el tema del derecho a trabajar en huelgas. ¿Y qué pasa? Hay un asunto, y es que cuando una norma se consagra o se deroga por la voluntad popular, se vuelve una norma más rígida, aunque no formalmente, porque esto es una ley. Vos fíjate que formalmente se pueden derogar los 35 artículos el 30 de marzo y se pueden aprobar el 31 de marzo. ¿No? Es una ley. ¿No? Claro, pero nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque
el pueblo se pronunció y estamos en democracia. Eso generó muchas rigideces con respecto a muchas normas en el pasado, como privatizaciones, por ejemplo, que se derogaron en el año 92 y que nadie volvió a intentar hasta ahora. Entonces, ojo, ¿Cómo? La privatización. Jorge Valle había pasado a Ansel a Cobre. Se juntaron firmas y lo tuvieron que... ¿Cómo? Perdóname, la privatización de Antel, que estaba... Ansel. Pero Ansel no existía cuando se derogó la ley de empresas públicas. Estoy hablando de más adelante, en el año 2000... Estás hablando de otra cosa, Chaquetti. ¿Por qué no me dejás seguir con el argumento? La privatización no es lo mismo. La privatización de Antel era un artículo de la ley de empresas públicas que fue derogado en el año 92, de Antel, de la empresa de comunicaciones del Estado, y nunca, jamás, nadie volvió a proponer la privatización de Antel. Estoy diciendo solo eso, y estoy diciendo que el pronunciamiento popular respecto de un asunto genera una rigidez en la norma que hace muy difícil cambiarla después. Si se prohíben las ocupaciones, se favorece, digamos, que los trabajadores asistan en las huelgas por un pronunciamiento popular, aunque gane el Frente Amplio en la próxima elección y tenga toda la voluntad de restablecer las ventajas del movimiento sindical, difícilmente lo va a poder hacer porque el pueblo se habrá pronunciado. Por eso quiero decir que más allá de las demás normas, muchas de ellas hasta detalles, porque imagínate que cualquiera puede cambiar la forma de determinar los precios del combustible, porque nadie se va a rasgar las vestiduras por este asunto. Yo estoy diciendo que el que más se juega acá es el PIT-CNT con el resultado de este referéndum. Es muy interesante. Es un ángulo muy interesante que Bouquet tira en el final, ya en el tiempo adicional de este bloque, así que lo tomamos, lo anotamos y lo dejamos para seguir discutiendo en otras instancias. Ya regresamos para un final rápido de esta mesa de análisis político, no sé si con 4 temas o con uno solo, pero bueno, telegramas correspondería.